El día de nuestra boda, los padres de mi esposa me trataron como si no valiera nada. Ella no hizo nada para detenerlos, así que tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Hola a todos. Soy Marco, tengo 33 años y quiero contarles algo que todavía me cuesta creer que pasó. No soy de escribir en Reddit, pero creo que necesito sacarlo de alguna forma. Esta historia comienza tiempo antes del día de la boda. No fue algo que explotó de la nada, sino una sucesión lenta, casi imperceptible, de cosas que me hicieron sentir menos y terminaron destruyendo lo que pensé que era la relación de mi vida. Cuando conocí a Elena, hace unos 4 años, todo parecía perfecto. Ella es inteligente, hermosa y tiene una sonrisa que parece iluminar cualquier cuarto. Nos conocimos en un proyecto de trabajo, pero pronto empezamos a salir. Todo iba bien, pero pronto noté que había una parte de su vida que no se veía en público: su familia. Los Herrera son el clásico tipo de familia que podrías ver en películas, pero sin la parte amable. El papá, don Ricardo, es dueño de varias empresas y está acostumbrado a que todos lo respeten sin cuestionar nada. Es ese tipo de hombre que habla despacio pero con un tono que corta el aire y hace que nadie se atreva a contradecirlo. Su esposa, doña Miriam, parece la versión silenciosa y calculadora, siempre en segundo plano, pero con una mirada que puede quemar. La primera vez que me presentaron a ellos fue incómoda, para decirlo suave. Fue en su casa, en una cena que prometía ser formal pero amigable. Apenas crucé la puerta, sentí la atmósfera pesada. Don Ricardo me miró de arriba a abajo como si evaluara si valía la pena que su hija me conociera. Y la primera pregunta fue directa, sin rodeos. Marco, ¿de qué trabajas exactamente? ¿Y cuánto ganas? No esperaba una entrevista, y menos una tan directa. Traté de responder con tranquilidad, pero la forma en que doña Miriam frunció el ceño mientras cruzaba los brazos me hizo pensar que la respuesta no les agradaba. Esa noche supe que para ellos yo era, en el mejor de los casos, un proyecto temporal. Con el paso del tiempo, y a medida que Elena y yo nos acercábamos más, la relación con sus padres no mejoraba. Intenté muchas veces abrir diálogo, pero siempre terminaban desestimando mis opiniones. Las reuniones familiares con ellos eran más bien una evaluación donde yo era el último invitado, el que tenía que probar que merecía estar ahí. Cuando decidimos comprometernos, pensé que las cosas podrían cambiar. Al fin y al cabo, íbamos a unir nuestras vidas, y esperaba que Elena pusiera un límite con sus padres para que me respetaran. Pero no fue así. Desde que sus padres supieron del compromiso, empezaron a tomar las riendas. Ofrecieron pagar la boda entera, y yo, ingenuo, pensé que sería una ayuda. Pero pronto entendí que esa ayuda venía con condiciones. La boda dejó de ser algo nuestro. La lista de invitados pasó de ser íntima a un evento social donde ninguno de los que queríamos estaban invitados. Don Ricardo y doña Miriam impusieron el lugar, el menú, la decoración y hasta el protocolo. Querían que todo reflejara a la familia Herrera, no a Elena y a mí. Intenté hablar con Elena, pero ella parecía cada vez más cómoda con sus padres controlándolo todo. Mis papás solo quieren que sea un día especial, me decía. No low tones personal. Pero si era personal. Para mí, esa boda había dejado de ser nuestra y se había convertido en un show para ellos. Los días antes de la boda fueron de tensión creciente. Mi familia, sencilla y cariñosa, intentaba adaptarse a un mundo que no les pertenecía, a un ambiente donde se sentían como extraños. Una noche, en una cena informal con las familias, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Miriam me miró y con una sonrisa que no llegaba a los ojos me dijo: para la mesa principal pensamos que sería mejor que estén solo los Herrera y sus invitados especiales. Mi familia no estaría en la mesa principal. Para ellos, mis padres no eran especiales ni dignos de ese lugar. Le pregunté a Elena si iba a hacer algo al respecto y me respondió que no quería problemas, que era solo la organización, que no era nada personal. Ahí, en ese instante, entendí que no podía contar con ella para defenderme. Llegó el día de la boda y todo empeoró. El día de la boda llegó con un sol intenso y un calor que parecía presagiar lo que vendría. Desperté temprano, con el corazón latiendo entre nervios y emoción. Había imaginado ese día durante años, pero nunca pensé que estaría tan lleno de tanta presión invisible. Elena estaba en la habitación contigua, rodeada de sus damas de honor y maquilladores. Desde hacía semanas, la veía cada vez más distante, casi como si se estuviera preparando para algo que no tenía que ver conmigo. Por mi parte, me levanté,
Me vestí con el traje que había comprado con mis propios ahorros y bajé a la cocina donde mi madre había preparado un desayuno sencillo para tranquilizarme. Sentí su abrazo cálido y sus palabras, que me llenaban de una fuerza que sabía iba a necesitar. El plan era sencillo. La ceremonia empezaría a las 4 de la tarde en el salón que los Herrera habían elegido. Un lugar enorme, elegante, decorado con tonos dorados y blancos, donde nada parecía haber sido elegido por nosotros. Cada detalle reflejaba a esa familia que, en realidad, me había hecho sentir como un extraño desde el principio. Llegamos con tiempo para ultimar detalles y cuando entré al salón, mis padres me siguieron detrás, esperando encontrar un lugar en la mesa principal. Pero pronto, doña Miriam, con su voz suave pero firme, se acercó a ellos y les indicó una mesa apartada, en la esquina del salón. Mis padres se miraron confundidos, pero no dijeron nada. No querían arruinar mi día. Sin embargo, ese pequeño gesto se clavó como una espina en mi pecho. A medida que llegaban los invitados, la familia Herrera y sus allegados llenaban la mesa principal. Amigos de negocios, conocidos del círculo social de don Ricardo y Miriam, y algunos familiares que apenas había visto en fotos. Cuando me tocó sentarme, me di cuenta de que Elena tampoco estaba a mi lado en la mesa principal. Ella estaba en una mesa intermedia, rodeada por sus primos y algunos amigos cercanos. Me sentaron en otra mesa, al lado de mis padres, pero no en la que habíamos acordado originalmente ni donde esperaba estar. La incomodidad fue creciendo con cada momento. Me sentía aislado, como si todos los ojos estuvieran encima mío pero juzgándome desde lejos. Intenté mantener la sonrisa y concentrarme en Elena, pero la distancia física parecía ser un reflejo de la distancia emocional que ella misma me estaba poniendo. Durante la comida, don Ricardo no dirigió ni una palabra hacia mí. Cuando cruzamos miradas, era una mirada fría, de superioridad, como si yo fuera un intruso. En cambio, hablaba animadamente con sus amigos y con varios de sus empleados que estaban en la mesa principal, pero nunca conmigo. Miriam, por su parte, me lanzó pequeñas indirectas disfrazadas de cumplidos o consejos. En un momento, me dijo frente a algunos invitados: Marco, recuerda que Elena viene de una familia con expectativas muy altas. Seguro entenderás que su futuro depende de mantener esas relaciones. No supe cómo responder. Me limité a sentir, sintiendo que me estaba recordando que yo era un simple peón en todo este juego. Por otro lado, Elena parecía disfrutar del día, riendo con sus amigas, respondiendo mensajes en el celular y evitando cualquier contacto más profundo conmigo durante la recepción. Cuando llegó el momento del brindis, su padre tomó el micrófono y pronunció un discurso que, en teoría, iba dirigido a la felicidad de su hija y a la unión de ambas familias. Pero la verdad es que fue un monólogo donde él se presentaba como el benefactor, el hombre que había dado a su hija todo y que esperaba que yo supiera cumplir con mi rol. Yo no dije nada. Sabía que cualquier intento de responder o de reivindicarme frente a todos solo empeoraría las cosas. El resto de la noche se volvió una sucesión de momentos incómodos, risas forzadas, miradas evasivas de Elena hacia mí, comentarios de sus padres a sus invitados sobre cómo me tenían que enseñar a manejar ciertas situaciones. En un momento, cuando creí que ya nada podía sorprenderme, don Ricardo se acercó a mí con una sonrisa falsa. Marco, tengo que decirte que aún tienes mucho que aprender. Si quieres que Elena sea feliz, tendrás que entender qué significa estar a nuestro nivel. No pude contenerme y respondí con calma, intentando no perder el control. Don Ricardo, pensé que este día era para celebrar la unión de dos personas, no para que una familia impusiera condiciones. Él me miró, con una mezcla de sorpresa y desdén. Esto es solo el principio, Marco. La vida no es un cuento de hadas. Pero lo que me rompió del todo fue cuando miré a Elena. Esperaba que al menos ella me defendiera, que dijera algo, que me mirara con esos ojos que me enamoraron. Nada. Ella bajó la mirada, evitó mi mirada y simplemente se alejó. Fue entonces cuando entendí que no solo sus padres me habían rechazado, sino que mi esposa, la persona con la que había decidido pasar mi vida, no estaba dispuesta a luchar por mí. Después de eso, el resto de la noche fue un desfile de humillaciones disfrazadas de buenas intenciones por parte de la familia Herrera. Invitados que me miraban de reojo, susurros sobre cómo yo no era suficiente para su hija, y una sensación constante de estar fuera de lugar. Cuando la fiesta terminó y nos quedamos solos, intenté hablar con Elena. ¿Por qué no dijiste nada? Le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué permitiste que tus padres me trataran así? Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Marco, ellos solo quieren lo mejor para mí.
Y creo que están en lo correcto. Tal vez no eres la persona que necesito para mi futuro. Esas palabras dolieron más que cualquier gesto de sus padres. Ese momento fue la línea divisoria en nuestra relación. No solo había perdido el apoyo de mis suegros, sino también de la mujer que creí que me amaba. A la mañana siguiente, mientras recogía mis cosas del departamento que íbamos a compartir, tomé una decisión. No podía quedarme en un lugar donde no me valoraban, donde me usaban y humillaban. Decidí que, aunque el matrimonio había comenzado, yo no permitiría que me destruyeran. Pero el camino para salir de esa sombra era más complicado de lo que imaginaba. Después de aquella mañana, cuando terminé de empacar mis cosas y me despedí de Elena con una mezcla de dolor y resignación, supe que tenía que recuperar mi dignidad y demostrar, primero a mí mismo y luego a todos ellos, que no era un hombre cualquiera. No se trataba de venganza por venganza, sino de justicia. Y para eso, necesitaba ser meticuloso, paciente y frío. Nada de impulsos ni palabras al viento. Lo primero que hice fue alejarme. No quería estar cerca de Elena ni de sus padres, al menos no hasta que tuviera un plan sólido. Me mudé a un pequeño departamento en una zona modesta, lejos del lujo y el ruido, y me dediqué a reconstruir mi vida desde cero. Mi trabajo en aquella época no era algo impresionante, pero tenía un talento que ellos jamás valoraron. Sabía manejar negocios y lo hacía bien. Así que empecé a tomar cursos en línea, a leer todo lo que caía en mis manos sobre finanzas, mercadeo y gestión empresarial. Pasaban los meses y cada vez que pensaba en lo que había vivido con los Herrera, en cómo me habían tratado como un intruso, sentía una mezcla de rabia y motivación. No quería solo vengarme de ellos, quería demostrarles que ellos no eran los únicos que podían jugar a controlar la vida de alguien. Mientras tanto, Elena y sus padres seguían en su mundo dorado. Su empresa familiar estaba en plena expansión y la boda, que para mí había sido una cadena invisible, para ellos era solo un recuerdo más. Eso me dio ventaja, porque nadie esperaba que yo fuera a regresar con algo. Un día, revisando unas ofertas laborales, encontré un aviso que llamó mi atención, una consultoría externa para una de las empresas que don Ricardo tenía en propiedad. Era un pequeño negocio, una fábrica de textiles, que estaba teniendo problemas financieros. Nadie en la familia parecía interesado en ese proyecto, pero para mí fue una oportunidad perfecta. Mandé mi currículum con una carta donde destacaba mis habilidades, sin mencionar nada personal. Para sorpresa mía, me llamaron para una entrevista. Me preparé con cuidado, repasando cada detalle, cada posible pregunta. Sabía que era mi chance para entrar en ese mundo que me había cerrado la puerta. La entrevista fue dura, pero logré impresionar al equipo de selección con propuestas concretas para mejorar la productividad y reducir costos. Me contrataron como consultor externo. Desde ese momento, mi plan comenzó a tomar forma. Pasaba días en la fábrica, aprendiendo el negocio, conociendo a los empleados y detectando cada punto débil. Pero también fui sembrando confianza entre quienes trabajaban allí, dejando claro que estaba para ayudarlos, no para imponerme. Mientras tanto, sabía que para los Herrera era solo un trámite. Un consultor más que eventualmente sería reemplazado por alguien de la familia o un conocido. Pero estaban equivocados. Con el tiempo, logré implementar cambios que empezaron a mostrar resultados positivos. Aumentamos la producción, optimizamos los recursos y, lo más importante, recuperamos clientes importantes que la fábrica había perdido. Esto hizo que la empresa mejorara sus números y, por consecuencia, don Ricardo empezó a prestar atención. Pero no sabía que yo era la persona detrás de esos cambios, porque mi identidad seguía oculta. Solo sabía que había alguien externo haciendo un buen trabajo. Mientras tanto, fui reuniendo pruebas y documentos que mostraban la mala gestión que habían tenido los Herrera en algunos de sus negocios. Cosas pequeñas, errores que ellos mismos habían cometido por confiar demasiado en familiares sin experiencia. Guardé toda esa información con cuidado. No era mi intención destruir la empresa, sino usar esos datos en el momento justo. Después de un año trabajando entre las sombras, llegó el momento de dar el siguiente paso. Contacté a un abogado especializado en derecho corporativo y le expliqué mi situación, que había sido maltratado por la familia Herrera, que conocía sus negocios desde dentro y que quería negociar una compra parcial de la fábrica, proponiendo convertirla en una empresa más moderna y rentable, con un equipo profesional. Mientras el abogado preparaba todo, yo seguía fortaleciendo la fábrica y ganándome la confianza de los empleados. En ese tiempo, don Ricardo y Miriam seguían disfrutando de su lujo.
sin imaginar que uno de sus pequeños consultores estaba a punto de darles un golpe inesperado. Cuando llegó el día de la propuesta formal, organicé una reunión privada con algunos accionistas minoritarios de la fábrica, que también estaban descontentos con la gestión actual. Presenté un plan sólido, con números claros y una estrategia que garantizaba ganancias para todos. Sorprendentemente, muchos apoyaron la idea. Era claro que la familia Herrera ya no tenía el control absoluto, y eso los ponía nerviosos. Fue entonces cuando envié una carta formal a don Ricardo y Miriam, anunciándoles la intención de adquirir parte de la fábrica, proponiendo un acuerdo beneficioso para todos, pero con la condición de que el control pasaría a un equipo profesional y no a familiares sin experiencia. La respuesta fue rápida y negativa. Don Ricardo me subestimó una vez más y rechazó la propuesta con arrogancia. Pero yo no estaba desesperado. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Lo siguiente fue convocar una junta extraordinaria con todos los accionistas para discutir la propuesta. Ahí, en esa reunión, iba a exponer todo lo que había descubierto, los errores, las malas decisiones y la verdadera razón por la que la fábrica estaba en problemas. Sabía que si lograba convencer a la mayoría, podría cambiar la dinámica de poder. Y con eso, también enviaría un mensaje claro a Elena y a sus padres. Sin embargo, justo antes de esa junta, ocurrió algo inesperado. Un correo anónimo llegó a mis manos, dirigido a don Ricardo, con información comprometedora sobre algunos manejos poco éticos en otras empresas de la familia Herrera. No estaba seguro de quién lo había enviado, pero era evidente que alguien estaba vigilando los movimientos dentro de la familia. Decidí usar esa carta como una oportunidad para presionar, pero sin revelar que yo estaba involucrado. De esa forma, podría desestabilizar su confianza y abrir más puertas para mi plan. Mientras tanto, Elena seguía evitando cualquier contacto conmigo. Cada vez que intentaba hablar con ella, me encontraba con la misma respuesta: distancia y silencios incómodos. Pero yo ya no necesitaba su apoyo. La venganza no era para lastimarla a ella, sino para liberar mi vida del peso que habían puesto sobre mí. Así que esperé el día de la junta con la calma de quien sabe que tiene el control. Cuando llegó la reunión, don Ricardo estaba acompañado de sus abogados y varios miembros de la familia. La tensión era palpable. Tomé la palabra y comencé a exponer, con datos y documentos, cada error, cada oportunidad perdida por el mal manejo. Hablé también de mi propuesta para rescatar la fábrica, de cómo el equipo profesional podía hacerla crecer y devolverle la gloria que había perdido. Vi la cara de sorpresa y enojo en don Ricardo, y sentí que cada palabra era una pequeña victoria. Pero entonces, cuando parecía que todo iba a cambiar, Miriam se levantó y con una voz fría y calculadora, dijo: «Marco, tus ambiciones son notables, pero olvidas una cosa. Esta familia tiene raíces profundas en estos negocios. No dejaremos que un extraño venga a desestabilizarnos». Fue un golpe directo, pero yo estaba preparado. Respondí con tranquilidad: «No soy un extraño para la fábrica. Llevo un año trabajando para mejorarla y los resultados están a la vista. Y las raíces, doña Miriam, solo sirven si están bien cuidadas. De lo contrario, se pudren y mueren». La reunión terminó sin una decisión clara, pero con una promesa de revisar la propuesta. Cuando salí de ahí, supe que había comenzado algo que no tendría vuelta atrás. No solo estaba peleando por un negocio, sino por mi dignidad y por demostrar que nadie puede humillarme sin consecuencias. Salí de aquella junta con la frente en alto, pero no con la victoria aún. Sabía que había sembrado una semilla de duda y que eso era suficiente por ahora. La familia Herrera, acostumbrada a moverse en un entorno de control absoluto, no estaba lista para ser desafiada de forma pública. Menos aún por alguien a quien consideraban inferior. Durante los días siguientes, me dediqué a reforzar mi plan. Trabajé junto al abogado para preparar una oferta mejor estructurada, esta vez respaldada por 3 inversionistas interesados en apoyar la modernización de la fábrica. Eran empresarios discretos pero con experiencia, que habían visto el potencial del proyecto tras mi exposición. Uno de los accionistas minoritarios, el señor Duarte, un hombre mayor que había heredado sus acciones pero nunca se involucraba, me llamó personalmente. Me dijo: «Marco, nunca confié en cómo esa familia manejaba las cosas. Si estás dispuesto a ir a fondo, yo te apoyo. Ya es hora de un cambio». Y con ese respaldo, sumado al capital de los inversionistas, logré asegurar la mayoría de votos necesarios para tomar control operativo de la fábrica. La junta definitiva se celebró en una sala más pequeña. Solo estaban presentes los accionistas clave,
yo, y por supuesto, don Ricardo y Miriam. Elena no asistió. Según su hermano, prefería mantenerse al margen. Don Ricardo se sentó frente a mí con esa sonrisa tensa que siempre usaba cuando no tenía el control. Miriam, en cambio, me miraba con una frialdad que ya no me afectaba. Me recordé a mí mismo que esas personas me habían hecho sentir pequeño en mi propio matrimonio. Me recordé el día en que me dejaron plantado mientras celebraban entre ellos, sin ni siquiera preguntarse cómo me sentía yo. Así que este es tu gran golpe, dijo Miriam, alzando la voz. ¿De verdad crees que vas a durar en este negocio sin nosotros? La respuesta llegó con los votos. 1-1. Los accionistas que antes habían estado en silencio ahora hablaban. Duarte votó a favor. Luego una joven inversora llamada Lucía, que había estado observando con cautela. El contador mayoritario levantó la mano, y con eso, la balanza se inclinó. La mayoría está de acuerdo en ceder el control operativo a Marco Vidal, anunció el presidente de la Junta. A partir de hoy, él liderará la dirección general del negocio, con autonomía para tomar decisiones estratégicas. Don Ricardo no dijo nada. Cerró el puño sobre la mesa, tragándose su enojo como quien mastica vidrio. Miriam se levantó lentamente, sin mirarme. Te estás metiendo en un mundo que no entiendes, Marco, dijo antes de marcharse. Te arrepentirás. Pero no me arrepentí. Pasaron los meses y con el nuevo equipo la fábrica floreció. Implementamos procesos modernos, sistemas de calidad y recuperamos a varios clientes que la familia había perdido por su negligencia. Comenzamos a exportar nuevamente y contratamos a trabajadores que habían sido despedidos en su gestión. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormía bien. Elena trató de contactarme unas semanas después. Me escribió un mensaje diciendo que quería hablar. No respondí. Ella había tenido su oportunidad. El silencio frente al abuso es complicidad. Y ella había estado callada demasiado tiempo. Su hermano, en un intento torpe de mediación, vino a la fábrica. Me abordó mientras salía de una reunión. No deberíamos pelear por negocios, me dijo, como si todo se tratara de un simple malentendido. Esto es entre adultos. Elena no tiene la culpa. Lo miré sin emociones. Nunca fue solo por negocios, respondí. Fue por respeto. Algo que tu familia no conoce. Y me fui, sin dar explicaciones. Ya no necesitaba validación. El respeto me lo había ganado yo solo, construyendo ladrillo a ladrillo lo que ellos intentaron destruir. Los Herrera, poco a poco, fueron perdiendo influencia. Sus errores pasados salieron a la luz con auditorías internas. Proveedores que antes les rendían pleitesía comenzaron a rechazar sus condiciones. Su reputación, tan pulida, empezó a desmoronarse por dentro. No fue mi mano la que los destruyó, sino su arrogancia. Mientras tanto, la fábrica crecía. Nos convertimos en una empresa modelo en la región. Incluso una revista de negocios local nos dedicó un reportaje. Transformación silenciosa. El hombre que salvó una fábrica que otros daban por perdida. No mencionaban nombres, pero todos sabían de quién hablaban. Un año después de aquella junta, recibí una carta firmada por Elena. No la abrí. La guardé en una caja, junto a una copia del acta de la reunión donde me cedían el control de la empresa. No necesitaba leerla. No me interesaba su versión. Al final, no gané solo una empresa. Gané algo más valioso, paz. Esa paz que nunca tuve mientras vivía bajo el techo de gente que me veía como un accesorio, como un afortunado por haber sido aceptado. Gente que confundía poder con valor humano. Nunca olvidé lo que me hicieron. Y no los perdoné. No lo merecían. El respeto no se exige. Se construye. Y yo lo hice a mi manera, sin gritar, sin rogar, pero con la firmeza de quien ya no está dispuesto a ser pisoteado. Ahora, cada vez que paso frente a la antigua casa de los Herrera y veo los muros altos y la reja dorada, solo pienso en una cosa. La fortaleza más sólida se derrumba cuando se construye sobre el desprecio. Y ellos lo aprendieron demasiado tarde.